Ya estamos de vuelta acá en TN contigo. Qué interesante la conversación que tuvimos acá. Y vamos a tener otra conversación interesante. Al evento de Baraca, ahí no se pierdan y busquen sus entradas. Y como tú decías, querido Joaquín, vamos a tener ahora otra conversación bastante importante que tiene que ver con el sector inmobiliario en nuestro país y también las oportunidades que tenemos como chilenos de poder radicarnos en el exterior, en el sueño de extranjero, todo. el sueño del pibe. Sí, por supuesto. Estamos con Juan Pablo Melo, agente profesional inmobiliario. Juan Pablo, ciudadano chileno norteamericano con más de 15 años de experiencia en el rubro inmobiliario en Chile y actualmente radicado y dedicado a las inversiones inmobiliarias en el estado de Florida y Estados Unidos. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí en TN contigo. ¿Cómo estás primero? Bueno, primero que todo, muchas gracias Daniel y Joaquín por invitarme al programa. Muy contento de estar acá acompañándolo hoy día en la mañana. ¿Cómo has estado tú? ¿Estás viviendo en Chile o en Estados Unidos? No, yo vivo en Estados Unidos. Ya, perfecto. Pero usualmente estoy realizando viajes para poder venir para acá y, ¿no es cierto?, y ofrecer mi servicio y que finalmente crear ese nexo con las personas que atiendo y que ayudo. Ya, perfecto. Perfecto. De hecho, vienes a Chile para participar de un seminario. En primer lugar, queríamos preguntarte sobre esto. Tú hablas sobre la compra de propiedades de Estados Unidos. ¿De qué se trata? Y si puedes informar a quienes nos están viendo al respecto. Por supuesto, Daniela. Bueno, yo en Estados Unidos soy un realtor, que es un asesor inmobiliario especializado, ¿ya? De lo que en Estados Unidos se llama real estate. En mi caso particular, yo me especializo en dos áreas. Una es la venta de propiedades para extranjeros que quieren invertir en Estados Unidos y la segunda especialización es la venta de negocios, que a través de la venta de negocios conseguimos lo que es la visa de inversionista y a través de esta visa de inversionista se logra, ¿no es cierto?, emigrar a Estados Unidos y poder vivir allá legalmente en Estados Unidos. Perfecto. Y dentro de eso es importante considerar o saber que los chilenos tenemos excelentes formas de financiamiento. De hecho, lo que yo hago principalmente es poder conseguir financiamiento con la banca americana para chilenos que quieran invertir allá. Ah, perfecto. Claro, o sea, exactamente. Eso quiere decir que el chileno que invierta allá, por ejemplo, en el caso de comprar una propiedad, solamente necesita el 30% del pie, más entre un 6 y un 7% de gastos de cierre. Y el otro 70% se los conseguimos con la banca americana, ¿ya? A través de los bancos tradicionales que ustedes pueden conocer en Estados Unidos, como el Wells Fargo, Bank of America, cualquiera de ellos, o a través de Lender, que son también instituciones financieras que están reguladas federalmente a través de eso, a través de los estados, que son todas tremendamente seguras y confiables. Así que eso es como la principal característica que yo hago como realtor allá. Otra característica importante es que por el hecho de yo estar radicado ya, conozco muy bien el mercado y conozco también lo que los chilenos buscan, lo que la necesidad de la gente en la práctica. Claro. Y aparte, ¿no es cierto?, de las tasas, lo otro bueno es que yo les vendo las propiedades a mis clientes al mismo precio que se los vendo a los ciudadanos americanos. Ah, perfecto. No hay reventa, que es una cosa que me ha pasado con algunas compañías que sí trabajan en Chile y que hacen convenios con empresas americanas, pero obviamente para que las compañías en Chile puedan ganar está este precio de reventa. No, yo vendo a precio de listado, que es una particularidad, y por eso también el último tiempo me ha ido también, porque en el fondo no inflo los precios. Perfecto. En tus años de experiencia, ya 15 años en este rubro, coméntanos, ¿qué le apasiona más al chileno? ¿Qué le gusta más a los chilenos adquirir en Estados Unidos? Sí, ¿qué buscan? Sí, pues en general buscan Miami, es lo más que le gusta al chileno. Más atractivo. Más atractivo porque el chileno siempre está conectado, tenemos vuelos directos. Tiene una casa para vacacionar. Una casa para vacacionar, tiene la playa, ¿no es cierto? ¿Algunos famosos por ahí? Hay muchos famosos por ahí, a mí en realidad no me gusta nombrarlos, todos sabemos los famosos, sí. Ahí que viven en Weston y en otros lugares, pero sí, hoy en día los últimos 3-4 años yo te diría que ha habido un boom importante también con Orlando, porque Orlando pasó a ser la segunda ciudad más visitada en el mundo.
Ya, Entonces, perfecto. ¿y por qué? Porque, bueno, tiene una serie de factores. Primero, lo que todos conocen es la capital mundial de los parques temáticos Sí, a nivel mundial, ¿no es cierto? Segundo, es la capital nacional del golf en Estados Unidos. perfecto. El segundo lugar que tiene más capacidad hotelera de infraestructura, entonces... O sea, un atractivo por donde se le mira. O sea, tiene sin duda atractivo, y hoy en día la particularidad que tiene Orlando es que tiene muchos lugares todavía para crecer. Entonces uno puede comprar terrenos y sobre esos terrenos construir. Entonces es muy barato, mucho más, los costos bajan mucho finalmente para el usuario, porque a diferencia de Miami, que también me encanta, ¿no es cierto? Pero Miami es importante decir la verdad que es un poquito más caro que Orlando, porque ya hoy en día Miami está todo prácticamente vendido. Entonces cuando se construye hay que comprar algo que ya está, botar casa, lo que sea, y después sobre eso construir. Entonces obviamente los costos suben un poquito. Pero ¿es un poquito más caro o es caro de O sea, verdad? Porque- yo te diría más o menos un 30% más caro que Orlando. Ya. Perfecto. Perfecto. Aquí en Chile cuesta mucho acceder a propiedades. Hay personas que de hecho no tienen su casa propia, ni siquiera. Más difícil todavía pensar quizás en un lugar para vacacionar. ¿Cuáles son esas facilidades que se les pueden entregar a las personas? ¿Tú crees que es conveniente que una persona compre una propiedad en el extranjero? Y también, ¿cuál es tu visión con respecto al mercado inmobiliario chileno? De todas maneras, Daniela, bueno, mira, la verdad es que en el último tiempo, a raíz de todas las situaciones sociales y políticas que hemos vivido, los chilenos se han vuelto o se han volcado, ¿no es cierto?, a atreverse a invertir afuera. Mira. Dentro de eso, el chileno ha buscado cuál es el mercado más seguro. Y el mercado hoy en día más seguro, el mercado más seguro del mundo es Estados Unidos. De hecho, acaba de salir nuevamente número 1 en el ranking mundial en cuanto a seguridad inmobiliaria. Perfecto. ¿Y por qué? Porque allá el sistema legal es muy robusto. Ya. No hay sorpresas jurídicas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, tú que eres inversionista, Daniel, o Joaquín, cualquiera de los dos, y me arriendas una casa a mí, yo siendo ciudadano americano y todo, si tú me arriendas una casa a mí, por ejemplo, no hay posibilidad que yo te tenga un perjuicio contra tu casa en términos de obtención o que te deje con cualquier tipo de deuda. Ya. ¿Por qué? Porque yo que habito la casa, soy como arrendatario, soy el responsable legal de dar de alta lo que son los consumos básicos, o sea, luz, agua, gas, teléfono, TV, cable, cualquier servicio que yo pueda contratar, no van asociados a la casa como en Chile, van perfecto. asociados a la persona que habita la casa. Entonces al dueño de la casa no le afecta Claro. en lo absoluto. Entonces ya eso tiene un tema, entonces no existe que un arrendatario te deje con las deudas. Entonces una vez un cliente me preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa si esa persona no te paga? El desalojo allá, el proceso completo, es menos de un mes. Mira. ¿Por qué? Porque el proceso es súper simple. Tú vas, como quien dice, al condado, que es como la municipalidad administrativamente para hacer un símil acá en Chile. Perfecto. Y viene la policía del condado y te notifica. Después de esa notificación, tú tienes 3 días o para solucionar este problema, siempre y cuando el dueño de la casa quiera solucionar el problema, digamos, y aceptar ese convenio que está haciendo, o de lo contrario, tiene 3 días para salir. Si la persona dice, así como podríamos decir coloquialmente, no, yo no pesco, no me voy, bueno, viene el sheriff y te saca con todas las cosas y te deja hasta con el té servido en la casa. Entonces, y en la práctica nadie se expone a eso, porque además eso tiene una serie de consecuencias. Bueno, lo primero que te saca todo, puede pasar una persona afuera y se puede llevar las cosas, porque así está la normativa, digamos. Perfecto. Entonces La no ley. se va a arriesgar a perder sus cosas. Claro. Eso, además de eso existe un DICOM, que va a ser un símil, que en Estados Unidos se llama Record Score, que en el fondo afecta completamente el comportamiento crediticio que la persona tuvo. O sea, Entonces, el trámite es más ágil que No, que es Chile, súper obviamente. Acá en Chile es difícil, Es casi difícil. imposible sacar a un arrendatario de una vivienda cuando sus dueños finalmente ven que, no sé, la Ya no vivienda está está pagando. siendo dañada, no está pagando el arriendo. exactamente, o sea, allá no, allá es súper ágil. De hecho, como te digo, la persona no se expone a eso porque además las consecuencias son duras. O sea, si a mí ya me sacaron y me hacen este desalojo, como quien dice, ¿no es cierto? Automáticamente yo cuando eso queda como un mal registro en mi hoja de vida crediticia. Entonces, cuando yo quiera volver a arrendar, simplemente o no voy a poder arrendar o las condiciones van a ser, no va a poder ser la casa que yo quiera, sino que va a tener que ser esta otra y me va a costar más poder arrendar esas casas.
Entonces, en la práctica es un mercado muy seguro y que además protege mucho al inversionista. Porque uno dice compra y después dice, algunos me han dicho, bueno, pero ¿cómo el tema con la administración, que aquí, aquella? Bueno, la administración, todos los costos asociados a la compra de esa vivienda son deducibles. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que, por ejemplo, yo me compré mi casa en Miami o mi departamento en Orlando y necesito, obviamente, como dueño de la propiedad, tengo que ir a controlarlo, ¿no es cierto? Entonces, los pasajes, la comida, el vuelo, el avión, el auto que arrendé, etcétera, todo eso se deduce, ¿no es cierto?, de la ganancia o de los impuestos que yo debiera pagar. Perfecto. De hecho, siempre he ido así como para hacer una reflexión. Por eso, a veces, Donald Trump es un poquito tan odiado, porque en el fondo él tiene torres completas, no sé si han visto eso, pero prácticamente no paga impuestos. Bueno, ayer estuvimos hablando que ese es otro tema, de la situación política allá en Estados Unidos, que a pesar de todas las acusaciones y de todos los temas legales que tiene, sigue subiendo su aprobación. Pero te quería llevar al terreno ya más al grano, como decimos aquí en Chile. Estamos hablando sobre las inversiones de propiedades en Estados Unidos y también fuera de cámara también te pedíamos si podíamos analizar el panorama en otros países. Hablemos de monto, hablemos de dinero ya concreto. ¿Desde qué monto estamos hablando en estas inversiones? Mira, siendo un ciudadano extranjero. Sí, siendo un ciudadano chileno, un ciudadano extranjero en terrenos desde los $18.000. Buenos terrenos, sí, terrenos bien ubicados en zonas de plusvalía de la Florida, con crecimiento, con un importante crecimiento, que eso es una de mis preocupaciones, que me preocupo de buscar buenos terrenos, cosa que eso sea rápidamente rentable en el tiempo y que en el fondo ese valor crezca exponencialmente de aquí en un periodo de 3 o 5 años. Perfecto. O sea, tengo casos reales de clientes míos que en menos de 5 años se le ha duplicado el valor del terreno o de la propiedad. Perfecto. Entonces eso, desde $18.000 uno ya puede pensar en comprar un terreno. En el caso de los terrenos, uno necesita sí tener el pie, ¿ya? También optamos con financiamiento para ello, pero en general lo ideal es poder pagarlo uno, porque sale mucho más cómodo, se puede pagar inmediatamente. Si no, también se puede pagar un poquito más y comprarlo con cuota, ¿ya? O sea, hay facilidades. Hay facilidades también. Y en el caso de las propiedades, yo te diría en Miami, estos no son precios absolutos, ¿ya? Porque yo también me preocupo siempre de buscar buenos lugares que sean como uno lo que quisiera vivir en Chile, ¿no es cierto? Lugares tranquilos, seguros, donde no haya delincuencia, porque existen precios también más baratos, pero yo en general no recomiendo. Entonces yo parto desde con buenos lugares. En Orlando hablemos desde los $65, $70.000 que la persona debe tener de pie, y con eso yo le consigo el financiamiento. Con esos $65.000 incluiríamos lo que sería el pie más gastos de cierre, y podemos comprar una propiedad de más o menos $200.000, más o menos. ¿Ya? Y en Miami la inversión es un poquito mayor, hablemos de unos $90, $100.000 de pie, para comprar ya una propiedad más o menos de unos $300.000, en un buen lugar comercial, seguro, que sea rentable también. Juan Pablo, ¿podríamos decir entonces que a las personas les sale más conveniente invertir en el extranjero o comprar propiedad en el extranjero que en Chile, netamente? O sea, de todas maneras, Daniela, porque en Estados Unidos además tienes varios factores más. Primero, que tienes la plusvalía de la propiedad, que la valorización que genera es impresionante. Segundo, tienes una rentabilidad en dólares. Entonces, el retorno que tú tienes es mucho mayor. Entonces, tú compraste en dólares, y una vez que compraste en dólares, tu crédito también está en dólares y tu retorno está en dólares. Entonces, siempre va aumentando. No es como lo que pasa en Chile, que tú compras una propiedad, pagas un crédito en UF, pero tú rentas en pesos. Perfecto. No sé si se entiende la diferencia. Sí. Entonces, para que la gente que está en la casa entienda claramente, o sea, cuando yo compro una propiedad en Chile, a mí el crédito me lo da en UF, y la UF va subiendo día a día. Incluso Exacto. Las personas pueden hacer el ejercicio en la casa. Si ustedes ven el valor de la UF, por ejemplo, hace 10 años atrás,
la UF valía, no me acuerdo exactamente, pero 15.000, 18.000 pesos. Hoy en día la UF está a 38.000 pesos. Entonces, mucho. de cuando una persona tuvo un crédito hace 10 años, quiere decir que hoy día paga más del doble de cuánto se endeudó. En Estados Unidos no. Una vez uno compró los dólares, hizo el cambio hoy día y ese dólar va creciendo con el valor de la casa. Entonces uno va pagando, es como que nosotros fuéramos pagando el mismo peso por los mismos años. O sea, para que eso fuera de alguna forma medible en Chile, los créditos tendrían que ser en pesos y no en UF. Entonces, son muchos los factores. Perfecto. Y fuera eso que el mercado es mucho más seguro, es un mercado mundial, Daniela. Un mercado mundial. Justamente eso te iba a preguntar porque no solamente hay personas que están tentadas con irse a Estados Unidos, sino que también a Australia. Finalmente, ¿conviene entonces en el fondo emigrar, por decirlo así, irse de nuestro país para poder tener una mejor calidad de vida en sentido de propiedades? Porque aquí es muy difícil acceder a una casa. O sea, también buscan una mejor calidad de vida en las propiedades, pero también en la seguridad. Vemos en Chile una crisis de seguridad que cada día, cada semana se agudiza más. Entonces yo creo que también buscan eso. De todas maneras, de hecho eso fue uno de los motivos también, ¿no es cierto?, que en los últimos años ha migrado tanto chileno. De hecho, bueno, esto siempre lo cuento como una anécdota, pero mis hijos, que están bien nosotros vivimos como a 2 cuadras del colegio. Perfecto. Se van solitos en bicicleta y yo tengo hijos de 11, 9 y 6. Ya. Entonces realmente no el nivel de seguridad es otra cosa, o sea, es algo que realmente uno se siente tranquilo. Tranquilo, porque además que todo funciona bien, la gente anda mucho más tranquila, te trata de ayudar. No, es realmente un agrado ir allá, sí, es verdad. Muchos chilenos allá por ahí, igual. Harto chileno. Harta presencia latinoamericana. Sí, hay mucha presencia latinoamericana. Bueno, de hecho Estados Unidos es un país tan grande, pero tiene más o menos 60 millones de latinos. Por eso el voto latino también es tan importante. Y bueno, y la Florida ni hablar, pues donde está más latino. Y bueno, y tiene la particularidad que la Florida como tal, el 70% de las propiedades son compradas por inversionistas. O sea, el 70% de las propiedades, las personas que viven en esas casas no son los dueños. Miren ese dato. Es increíble. Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca comprar. De hecho, ¿y por qué pasa esto? Porque en Estados Unidos existen 3 tipos de impuestos. Los impuestos federales, que son como quien dice los de gobierno. Yeah. Los impuestos estatales, que para hacer un símil acá en Chile son como los regionales. Yeah. Y los impuestos del condado, que son como los municipales. Perfecto. Entonces, los impuestos federales son igual para todo Estados Unidos. Los estatales, que son como nuestros regionales, no tienen impuestos, 0 pesos de impuestos. Yeah. Y los de condado son de la media para abajo. Entonces, en la práctica, eso genera que de todo el mundo quieran invertir. Por eso invierten chino, hindú, el latinoamericano, para quien ni hablar, es la capital de inversión latinoamericana, la Florida, etc. Entonces, hoy en día, desde que comenzó la pandemia, el mismo ciudadano norteamericano está invirtiendo también ahí. Entonces es una demanda a nivel mundial. Por eso la Florida tiene una particularidad que si uno mira el mercado real estate a nivel global, por ejemplo en ciudades tremendamente importantes, por ejemplo Nueva York, California, quise decir, etcétera, Washington, esos lugares, incluso uno ve, hay una leve baja en las propiedades, pero la Florida aumenta permanentemente. De hecho, los estudios muestran que la propiedad ha ido aumentando los últimos 10 años y con fuerza los últimos 3 años, a raíz de lo mismo. Perfecto. Entonces es una cosa realmente impresionante que todo el mundo hace esa demanda. De hecho, siempre lo cuento, por ejemplo, hay grupos importantes, chinos, indios, ¿no es cierto?, que compran, digamos, los planos que le llaman allá, que son como los terrenos, construyen y empiezan a vender antes de la construcción, y cuando ya la propiedad se va a entregar ya está todo vendido. O sea, antes que el edificio esté listo. Juan Pablo, ¿nos puedes comentar de manera concreta cuáles son los paso a paso para invertir en Estados Unidos? ¿Te contactan a ti y los requisitos que tú les pides a las personas que
interesada. Por supuesto, mira, es que dentro de las posibilidades de financiamiento, como contaba al inicio, existen dos posibilidades, a través del banco y a través del lender. El banco es un poco más estricto o bastante más estricto con los requisitos, porque sí solicitan o ven la carga financiera de cada persona, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que uno puede optar a una mejor tasa en la práctica, ¿ya? Pero con más papeles. Y están los lenders que requieren papeles mucho más sencillos, la tasa es un poquito más alta, pero uno siempre puede optar al crédito del lender, ¿ya? En la práctica los documentos esenciales son tener el pasaporte y la visa esta, que si la persona no lo tiene, yo mismo lo puedo ayudar a sacarlo. Además de eso, hay que tener el 30% de pie, más entre un 6 y un 7% de gastos de cierre. Y esos son, como quien dice, los requisitos obligatorios. Y eventualmente, dependiendo en qué programa el cliente califique, le podrían solicitar un par de papeles más, como por ejemplo una cuenta de luz, agua, gas, o una carta del contador, que si no la tiene yo también lo puedo ayudar a sacarlo. O sea, en la práctica son papeles muy sencillos. Ya, perfecto. ¿Ya? Tú también puedes ayudar en eso. Yo ayudo en todo el proceso, desde el inicio. De hecho, ayudo, bueno, ayudando, asesorando a la persona a la obtención de la visa, después, si es necesario, a cambiar los dólares, después a traspasar la plata desde Chile a Estados Unidos. Después en Estados Unidos le ayudo con la apertura de la cuenta corriente también, para que la persona tenga su cuenta corriente en Estados Unidos. Perfecto. Y pueda, a través de esa cuenta corriente, obtener lo que se llama la precalificación bancaria, ¿no es cierto? Y una vez que tiene la persona la precalificación bancaria, ahí uno ya puede optar a comprar la propiedad. Pero todo ese proceso yo ayudo a mi cliente, y después con eso uno ya se va, como dice, de shopping, podemos comprar la casa, ¿no es cierto? Y ya la persona queda con su casa y queda con su cuenta en Estados Unidos, que es donde a la persona mes a mes le van depositando su plata de forma segura. Juan Pablo, las personas que quieran hacer todo este papeleo y que quieran invertir allá, ¿tienen que estar en Estados Unidos para hacerlo o pueden hacer todo este trámite desde acá? Excelente pregunta, Daniel. Para las que son compra cash, yo puedo, ¿no es cierto?, representar a la persona y poder venderle su propiedad desde Estados Unidos, y la persona ni siquiera tiene que viajar. ¿Cuánto dura este proceso, más o menos? Desde que se acepta la oferta de compra hasta que te entregan la propiedad dura 45 días, entre 40 a 45 días. Y eso también es una excelente pregunta, Joaquín, porque allá en ese sentido no hay sorpresas, ¿ya? O sea, desde el momento que uno hace la oferta, sabe automáticamente qué día va a ser el cierre. Ya, perfecto. Entonces, de hecho, queda 45 días. Sí, queda estipulado. Incluso uno lo podría agotar a 40 días, pero queda estipulado en el momento que hace la oferta. Perfecto. Entonces uno ya incluso se puede programar, ¿no es cierto? Y decir, si pues, supongamos que hoy día es 1 de mayo, yo sé que el 15 de junio va a ser mi cierre. Y automáticamente me puedo programar para ahí. Y contestando el resto de la pregunta, si la persona compra con crédito, ahí sí tiene que viajar al cierre, solamente para la firma de la escritura de la propiedad, ¿ya? Perfecto. Todo el resto del proceso se puede hacer online. Perfecto. O sea, sí, ¿por qué? Porque muchas facilidades, Joaquín, y déjame contarte por qué. Porque si bien es cierto, en Chile existen excelentes vendedores, pero acá el real estate no está regulado. Ya. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que los realtors tenemos que estudiar, ¿no es cierto? Primero nos graduamos como vendedor asociado, después hay que hacer otro estudio, finalmente uno obtiene como el título de realtor, y una vez que uno pasa a ser realtor, pasa a ser un representante exclusivo del cliente, ¿ya? Perfecto. Porque eso es súper importante aclarar. Porque en Chile, Joaquín, cuando por ejemplo una persona va y tú compras una propiedad en la inmobiliaria X, ¿ya? Yo voy a la inmobiliaria X y a mí me encantó esta propiedad y yo me lo quiero comprar. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién vela por mis intereses como ciudadano común y corriente? Porque yo no sé de real estate, no sé de bienes raíces acá en Chile, ¿no es cierto? ¿Quién vela por mi interés? De que eso esté bien, que no esté bien. Claro. En Chile no vela nadie, porque no hay una contraparte. En Estados Unidos no, siempre hay dos partes. Está el realtor del comprador y el realtor del vendedor. Entonces,
Lo que yo siempre le digo a mis clientes, siempre contacten un realtor, una persona de confianza que los pueda guiar en el proceso. Yo personalmente, yo trabajo en EXP, que es una de las compañías más grandes de Estados Unidos. Mi compañía no cobra por la asesoría al momento de comprar. O sea, si una persona a mí me llama y quiere comprar una propiedad en la Florida, yo a esa persona no le cobro nada. Al contrario, yo le voy a resguardar sus intereses y me voy a preocupar de que a esa persona pueda hacer una compra segura. ¿Y por qué? Porque nosotros como realtor legalmente firmamos un contrato de representación exclusiva, que crea una relación fiduciaria, tal como lo podría hacer un médico con su paciente o un abogado con una persona que tiene un delito penal, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces yo a esa persona me debo a él durante todo el proceso y me preocupo de velar por sus intereses personales, no por el interés personal de la compañía o de la propiedad. Perfecto. Porque esa persona tiene otro realtor que vela por sus intereses. Está Y abocado ahí, 100% al cliente. abocado 100% al cliente. Entonces, esa relación fiduciaria me permite a mí, entre otras cosas, comprar, ¿no es cierto?, una propiedad a este cliente y representarlo en la compra. Perfecto. Juan Pablo, para ir cerrando esta interesante conversación, cuéntanos sobre los seminarios que vas a estar haciendo acá en Chile. Claro, por supuesto, Daniela. Mira, voy a estar justamente con un seminario hoy día en ¿Dónde? el hotel. ¿Ah? ¿Dónde? ¿En qué? En el Hotel Director de Vitacura. Ya. Eso es Vitacura 3600. Hoy día a las 18:30 horas. Perfecto. ¿Ya? 6:30. La asistencia es gratuita y voy a entrar en profundidad todos estos temas que hemos conversado hoy día. Voy a enseñar el proceso de compra para que las personas puedan conocer, ¿no es cierto?, y poder atreverse a invertir de manera segura en Estados Unidos. Y también voy a tener otro seminario para este día sábado en la ciudad de Concepción, a raíz de tanta gente que me estaba pidiendo. Adentro de la Universidad de San Sebastián hay una cafetería que se llama Delicaten, que está en el borde de la laguna. Este día sábado a las 10:30 de la mañana en la Universidad de San Sebastián, Delicaten. Perfecto. Juan Pablo, te agradecemos por estar junto a nosotros y por esta conversación que nos da un claro panorama de las inversiones de propiedades en Estados Unidos. En pantalla están los contactos ahí, el número, las redes sociales para que puedan también acercarse a ti y me imagino hacer estas asesorías y que por supuesto puedan conocer más sobre las inversiones que no sabíamos mucho. De hecho, yo personalmente no tenía idea sobre esta información, así que muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí en TN Contigo. Coméntanos tus redes sociales para que... Muchas gracias, Joaquín y Daniela. Bueno, mis redes sociales son... mi Instagram es Juan Pablo Melo Realtor. ¿Ya? Mi Facebook es Juan Pablo Melo Realtor también. Mi página web es www.juanmelo@exprealty.com y mi teléfono es el que está en pantalla, más 569-964-37561. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo Melo, por estar junto a nosotros aquí en TN Contigo. Muchas gracias, Joaquín, Daniela, y a todas las personas que los acompañan en la casa también, muchas gracias a todos.